ponerlo en silencio. Buenas noches a todos, ya estamos iniciando aquí la transmisión para ir conectándonos todos y ya casi en punto vamos a dar inicio oficial de la transmisión como tal. Desde ya invitándolos más bien para que vayan haciendo, si gustan, enviando las preguntas, las inquietudes que tengan para ir aprovechando este espacio mientras vamos dando tiempo que las personas se vayan conectando. Recuerden también compartir el link de la transmisión para que podamos llegar a más personas y pues más personas no se pierdan de este contenido que hemos preparado con mucha humildad y pues obviamente con mucho profesionalismo para ustedes. Ya casi iniciamos. Bueno, tengan todos muy buenas noches. Esta es la segunda entrega o el segundo podcast que tenemos para ustedes, totalmente en vivo, ¿verdad? No hay nada grabado. Buenas noches, de verdad, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Jesús Elizondo para ustedes y estoy en compañía del licenciado Marcos, que le doy en este momento el pase para que se presente con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Como siempre, un placer y un gusto saludarlos a todos y a todos ustedes por la oportunidad de recibirnos en sus hogares. El tema de hoy es un tema muy interesante, es sobre la paternidad en Costa Rica. Es donde hablamos de reconocimientos de paternidad, impugnaciones de paternidad e investigaciones de paternidad. Entonces, todas las dudas que tengan ustedes allá desde sus casas con relación a este caso en particular o este tema en particular, pues son bien recibidas para ir desmenuzando el tema que tenemos para hoy. Será un placer poder contestar todas sus inquietudes y ir adelante con el tema, ¿verdad? Gracias, Marco. Igual para ustedes, como les decía al inicio de la transmisión, les agradecemos si comparten el link, le dan me gusta, comentan, etiquetan a sus amistades que tal vez ustedes sepan pues que les pueda servir el contenido. Pues lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy es de suma importancia, ¿verdad? A veces es bonito tener un podcast donde podamos evacuar las dudas y principalmente sobre temas de familia, ¿verdad? Que es lo más importante pues hoy en día. Damos gracias a Dios de verdad por el inicio de esto. Y yo creo que, Marco, sin más preámbulo, comenzamos. Ok. Vamos, me gusta el tema mucho, me gusta mucho. ¿Te gusta? De verdad, sí, sí. Marco, vamos a ver. Tengo una pregunta. Es un caso que yo conozco, ¿verdad? No es, este caso no es el mío, que yo te había comentado, pero es algo personal. ¿Cómo funciona? Ok, cuando una persona, Marco, una persona tiene una hija, por ejemplo, de matrimonio, entonces, como dicen, automáticamente se acogió con ese apellido. Me habían comentado de que, al parecer, no sé si era el padre verdadero o alguien que quería pues dar el apellido a esa persona. ¿Cómo funciona ahí, Marco, para quitar un apellido así? ¿Qué tan fácil es o cómo se maneja el procedimiento cuando son hijos de matrimonio? Que sabemos de que tal vez no es biológicamente, pero sí ¿cómo se dice? Se adjudicó el apellido por el matrimonio. ¿Cómo es eso? Porque ahorita tengo un colocho en la cabeza, pero usted me entiende. Sí, sí, sí. Bueno, es muy sencillo para explicarles a ustedes qué es lo que sucede con estos temas. Cuando se presume que cuando un niño o un menor nace dentro de un vínculo matrimonial, cuando, qué sé yo, vos, Alejandro, estás casado con X persona, esa persona tiene un hijo, si no se han divorciado, automáticamente por ley, la ley prevé que sea hijo de Alejandro. Entonces en ese caso va a salir con los apellidos tuyos, por un tema
de legalidad, que así es como está establecido de acuerdo a cómo está la normativa. ¿Cuál sería el proceso o el procedimiento para que esto cambiara? Bueno, ya ahí tendrían entonces los padres biológicos, ¿verdad? Como tal, ya sabiendo la madre y el padre biológico como tal, cualquiera de los dos, mientras el niño sea menor de edad, cualquiera de los dos, padre o madre, puede iniciar el proceso. En este caso sería de impugnación de la paternidad. ¿Por qué? Porque como ya está inscrita una paternidad, hay que impugnarla. Entonces hay que impugnar esa paternidad para poder lograr descubrir o inscribir, así se cierta, quién es el padre biológico del niño, del menor. ¿Cómo se hace el trámite? ¿Qué es lo que la gente dice? Bueno, en este caso sí sería directamente en sede judicial. ¿Por qué sería en sede judicial? Porque ya a nivel administrativo, ante el registro civil, ya se inscribió ese nacimiento dentro del supuesto vínculo que existía, entonces ya por ley se le inscribe ese apellido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la manera que debería hacerse? Entonces tiene que hacerse un proceso, una demanda, como se llama, ¿verdad? Se hace la demanda, se presenta en el juzgado de familia, se le indica al juez cuáles son los hechos de la demanda, ¿verdad? Que fue porque se conocieron, que es un hijo extramatrimonial, que no fue dentro de su matrimonio, sino que fue porque producto de esa relación hubo intimidad y pues por supuesto nació el niño, que por un tema de registral, ¿verdad? A nivel de registro civil se inscribió con los apellidos del esposo de la persona, pero que no es el padre biológico. Entonces, ¿qué solicitan? La prueba de marcadores genéticos, que es la prueba de ADN que conocemos, para que ese resultado arroje quién es el padre biológico en realidad. Y si, obviamente, una vez practicada la prueba biológica, los marcadores genéticos, da como resultado que el padre biológico es el otro señor, ¿verdad?, que está impugnando esa paternidad, pues por supuesto, una vez que llega ese informe al expediente judicial, se le pone en conocimiento a las partes, se lleva a cabo una audiencia, y en esa audiencia, pues las partes pueden acordar simplemente que ya se le ponga o se le inscriban los apellidos, ¿verdad?, correspondientes al padre biológico que debería ser. Ok, Marco, dentro de esta pregunta me surgen dos. Vamos a ver. Obviamente, en ese caso, pues ya son ex y pues posiblemente no quedaron en buenos términos y demás. ¿Qué pasa si la madre, digamos, se puede hacer algo, por ejemplo, como hablábamos la semana pasada, de todo se ve, que simplemente ella dice, no, yo no quiero eso y punto, aunque tal vez no aparezca el verdadero padre y demás, ¿se puede hacer algo? ¿Puede haber alguna impugnación de alguna forma? No. Bueno, a ver, es que hay dos temas, Ale, que este tema es un poco controversial, porque a mí me ha tocado estar de los dos lados de la cancha, ¿verdad? Me ha tocado estar de los dos lados de la cancha en el sentido de que me ha tocado realizar procesos de impugnación para demostrar quién es el verdadero padre, y me ha tocado también estar en procesos de investigación para determinar si ciertamente ese es el padre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay personas que han impugnado una paternidad alegando que simplemente yo lo reconocí, pero nunca fue hijo mío, yo lo reconocí porque como yo tenía relación con esta muchacha, estaba tan enamorado en ese momento, y usted en el enamoramiento toma decisiones y le quiso reconocer un niño que tenía los apellidos de la mamá únicamente porque su papá biológico nunca lo reconoció, y usted decidió voluntariamente reconocer ese hijo y hacer notorio y público que era su hijo, que usted le dio los apellidos y demás, ya ese reconocimiento no lo puedes anular ni lo puedes quitar con la prueba de marcadores genéticos porque fue un reconocimiento voluntario. Entonces ya ahí no hay un engaño, no hubo una mentira, no hubo un error, simplemente usted lo reconoció de manera voluntaria. Si el señor fue de manera voluntaria y reconoció el hijo sabiendas que no era su hijo biológico y lo reconoció, pues ya la ley establece también esto, ¿verdad? Ya después usted no puede llegar nada más a decir, es que ahora como me separé de la señora, entonces ahora ya no quiero que el chiquito tenga los apellidos porque no quiero pagarle la pensión. No, señores, no funciona y no van a poder quitarse el apellido. Marco, ni con los marcadores genéticos. Ya los marcadores genéticos se hacen por default, pero como le digo, porque ya está dentro del proceso y más bien ahí las personas están engañando, tratando de hacer incurrir en error al juzgador, al juez o al sistema. Pero cuando el juez descubre que no hubo un engaño, sino que fue un reconocimiento voluntario, en sentencia, porque ya ha ganado muchos procesos de esos, donde incluso salen las pruebas de marcadores genéticos negativas, y hemos ganado el proceso y mantienen los apellidos en favor de los menores. ¿Por qué? Porque hubo un reconocimiento. Y hubo algo que se llama también, hubo indicación de Estado, o sea, que es el reconocimiento público ante la sociedad, es mi hijo, lo presenta como su hijo, lo presume como su hijo, y por ende, pues en ese momento, pues ya tiene el reconocimiento público y notorio, ¿verdad?, de que es hijo de esa persona, como tal. Digámoslo así, que humanamente, vamos a hablarlo, vamos a guardarnos el código en la bolsa.
Sí. Humanamente uno diría, "Sí, pero no tiene lógica. Si durante muchos años dijiste, como dice usted, que era tu hijo, saliste, fotos, esto, miren, es mi hijo, ya por un pleito de género, hablemoslo así. Exacto. Entonces ya simplemente como, todo eso tiene peso, Marco. Sí, por supuesto, porque si ya usted lo reconoció y ya lo hizo notorio y público, ya automáticamente por ley, como te digo, al haber hecho usted el reconocimiento voluntario, usted lo está haciendo como la palabra lo dice, voluntario, por su voluntad, en pleno uso de sus conocimientos, de sus intelecto, de su capacidad volitiva, de voluntad y cognoscitiva, o sea, de conocimiento, que no tiene un impedimento ni físico, ni legal o psicológico para usted poder reconocer ese menor. No hubo un engaño, usted no le dijeron, mire, este hijo es suyo. No, usted sabía desde el principio que el niño no era suyo por consanguinidad y usted aún así decidió voluntariamente reconocerle. Entonces ahí es donde pesa el tema este de que como fue voluntario, pues ya no, aunque se hagan las pruebas de marcadores genéticos, no es un exonerante de esa responsabilidad. La única manera sería, Alejandro, que ya del otro lado de la moneda, sería que sí, porque ha pasado, ¿verdad? Que se ha logrado demostrar y también me ha tocado estar en ese escenario, donde el esposo, valga la redundancia, era una pareja, vivían en matrimonio, ellos por años, yo tengo, vos igual, vamos al mismo ejemplo, espero que te agarre de ejemplo, ¿vale? Vos tenés tu matrimonio, tu relación de años, tenés un hijo, vos asumís que es dentro del matrimonio con tu esposa, que tu esposa está embarazada de vos nunca supiste que tu esposa te fue infiel, porque por supuesto hay una infidelidad por medio, queda embarazada de un tercero, vos venís y obviamente firmás reconociendo a tu hijo porque es hijo tuyo, o sea, vos estás asumiendo que es tu hijo, que está dentro de tu relación de matrimonio. Entonces, ahí sí hay un engaño. ¿Ves? Ahí sí hay un engaño. Años después, a usted le llega una habladita por ahí, porque el chavalo con el que andaba ahí con la chavala, se pelearon y ya tuvieron sus temas, que es lo que pasa muchas veces, y empiezan estos problemas, ¿verdad? Y entonces usted empieza a escuchar chismecillos de barrio, ¿verdad? Que suele pasar, más si vivimos en pueblos pequeños como este de aquí, empezás a escuchar por ahí en las calles de que podía ser hijo de fulanito y que su tanito y que su fulanita andaba con su tanito. Entonces ya usted le entra, ¿verdad? Esa duda. Usted llega y interpela a su pareja, le dice, le consulta, mira, me dijeron esto y qué. Y ya la señora en ese momento, como decimos popularmente, y te suelta la sopa y te dice, sí, yo te fui infiel en tal tiempo. Yo la verdad no sé si será tuyo, no será tuyo. O incluso hay otras que hasta lo niegan, ¿verdad? Y dicen, no, jamás, ¿cómo se le ocurre, verdad? Eso jamás, que es uno de los casos en los que yo estuve. Entonces el señor se divorció, por supuesto, se separó, pidió la prueba de marcadores genéticos y resulta que no era hijo de él y se dio cuenta 15 años después. O sea, ya tenía 15 años el hijo, porque era un niño. 15 años después se dio cuenta que no era su hijo biológico. O sea, imagínense el trauma y el tema, ¿verdad? Para ese niño, para ese muchacho, ese adolescente ya en ese momento, y para ese señor que crió y vio a ese niño como su hijo durante 15 años, ¿verdad? Y otra cosa también, la parte económica. Porque, ok, y a ese punto abro un paréntesis. Si digamos el ofendido, digámoslo así, el señor se siente ofendido, vamos a utilizar esa palabra. Es que aquí no hay ofendido, en procesos de familia hay actor, bueno, que es el que inicia el proceso, y la parte demandada. Cuando como dicen, se destapa todo, que en este caso digamos la víctima, el padre, un ejemplo. Marco, si él decide tomar acciones legales, puede hacerlo. Por supuesto, por cómo se justifica el nombre, engaño. Es que dentro del proceso usted va a lograr demostrar que fue inducido a error, ¿verdad? Para reconocer al niño mediante un engaño. Y usted puede solicitar una condena en lo civil por daños y perjuicios, ¿verdad? Y obviamente porque el perjuicio económico, ¿verdad? De todos los años de mantener ese niño, de estar ahí, el engaño, después la afectación psicológica que le puede traer eso a usted, porque no solo al niño le va a afectar, también le va a afectar a la persona como tal, ¿verdad? Entonces va a ver afectada no solo en lo económico, sino en lo psicológico y incluso le va a llegar a afectar bueno, es reiterativo, y perdonen la reiteración, sí, va a ser una parte de peso, mucho peso a nivel psicológico, ¿verdad? Mental, y va a provocar un daño que va a ser irreversible e irreparable, ¿verdad? Porque por más que le pongamos un número, pues usted de haber visto a un hijo como suyo durante una cantidad de tiempo considerable y de un punto a otro darte cuenta que no es tu hijo biológicamente
y que te engañaron, pues debe ser un trago muy amargo y un poco complicado de sobrellevar, ¿verdad? Sí, y eso hablándolo nosotros diplomáticamente, vamos a ir un poco, como decías tú, a lo tico. Marco, eh, burla, mofa, bullying, como le queramos llamar, de parte de su propia familia, Claro. que fue un tonto, porque lo he escuchado, yo he escuchado casos, como dice usted, tal vez si yo he escuchado, imagínese usted, que No. es licenciado y pues un profesional en la materia. Son 24 años de ejercicio ya, ¿verdad? Claro, entonces me imagino yo, tal vez la familia, hasta ofensas, que Por supuesto, tonto, que esto, es un trauma psicológico, claro. la gente en la calle, los vecinos, porque estamos en un país donde la gente pues se goza del mal ajeno, ¿verdad? Entonces sí cabe una demanda de peso, sí. O Por sea, supuesto, es lo que te decía, dentro de la misma demanda que se plantea dentro de la impugnación de paternidad, cabe esa parte donde usted puede solicitar incluso que se le compense económicamente, o sea, de manera civil, al pago de las costas, daños y perjuicios, que ya ahora con el nuevo Código Procesal de Familia ya aplica prácticamente lo mismo que está en el procesal civil y en el civil, como se hace en los casos de los procesos penales. Aplica, ahora funciona prácticamente de la misma manera. ok. Entonces, solidariamente puede usted solicitar, valga la redundancia, que se condene no solo a que se modifique el asiento de nacimiento y los apellidos del menor, sino también que se le condene al pago de las costas del proceso. ¿Qué son las costas del proceso? El abogado suyo, todos los escritos, todos los traslados, todo lo que tuviera que pueda demostrar mediante gastos, y los daños y los perjuicios es todo esto que estamos hablando, que usted logre contratar a un perito, que usted vaya a hacer una valoración psicológica y se determine en moneda, en colones, ¿verdad? En colones monetariamente, por medio de un perito actuario matemático, que así se llaman, y se determine la valoración de ese daño y ese perjuicio que se pudo haber sufrido a raíz de este engaño y esa situación que usted vivió durante X cantidad de tiempo, ¿verdad? Y ya esto sí, pues como decías tú, puede ser un gran problema para esa madre. Sí, lo que pasa es que en eso sí, Alejandro, yo soy muy claro y yo le digo a las personas, vean, en este país ustedes saben que lastimosamente cuando hablamos de materia civil, el que nada tiene, nada paga, desafortunadamente. Entonces, si la señora no tiene bienes inscritos a su nombre, si no tiene cuentas bancarias y si no hay nada que embargar, pues es una condenatoria que usted puede agarrar, hacerle un marquito de oro y pegarlo en la sala de la casa. Lo más que puedes, digámoslo así, sacar del proceso es la impugnación. La impugnación y que se modifique el asiento de nacimiento del menor para que en el padrón se inscriba y se rectifique el apellido y en ese momento, si no se sabe quién es el padre biológico, se le asienta el apellido de la madre, ¿verdad? Momentáneamente. Es lo más... Es lo que sucede normalmente cuando se hace la modificación. Pregunta, Marco, Señor. ¿qué pasa, por ejemplo, vamos a ver, supongamos que normal, se separan los padres y demás, y bueno, pues un día la figura paterna se levanta con el pie izquierdo y dice, no, yo quiero ver si es verdad mi hijo, y es un menor de edad, ok. ¿Qué proceso hace? Tiene que solicitar, ok, la prueba de marcador genético. ¿Qué pasa si se rehúsan la otra parte a ir a la prueba? ¿Cómo se maneja eso? Es que, a ver, bueno, aquí nada más hay que separar dos cosas, ¿vale? Porque hay un proceso que se hace de manera administrativa, que es ante el registro civil, que es muy sencillo, que es cuando usted llega o nace el menor en el hospital, entonces llega la hoja de registro civil, ahí mismo la madre puede decir quién es el padre biológico, se le asienta el nombre, le dan 24 horas para que ese padre venga y firme el reconocimiento, y si no lo hace, pues entonces se inscribe de momento, se manda a inscribir con los apellidos de la madre. La madre posteriormente entonces va ante el registro civil, solicita un proceso de investigación de paternidad, que es gratuito cuando es con el registro civil y cuando son niños recién nacidos, claro, cuando es recién nacidos, ¿verdad? E incluso puede ser posterior también, hay la posibilidad de hacerlo, pero no siempre. Mientras no tenga asentado el apellido de un padre, va a poder la madre ir al registro civil y solicitar la investigación de paternidad. De forma gratuita, porque en el registro civil es gratuito. Lo único gasto que va a incurrir es en sacar el tiempo para ir al registro civil, que después le den la cita a marcadores genéticos en San José, en un lugar específico, donde la realizan, y esperar que salga el resultado, ¿verdad?, de marcadores genéticos. Si es positivo, pues se asienta el apellido del padre que correspondía. Si es negativo, pues obviamente no. Y eso sí, si el padre no contesta el proceso, no hace la contestación y no se presenta de manera injustificada, ¿verdad?, al examen de ADN, automáticamente se toma como una aceptación. Entonces se inscribe el apellido del padre.
Ok, pero si cambiamos los papeles, si es el padre, qué sé yo, que el menor tiene 8 años y pues usted sabe que es normal que se peleen los ex y demás, y él dice, no, yo necesito, y él solicita un ADN. ¿Qué pasa si no llega el menor con su madre? Bueno, es que, Ah, ¿te ha por pasado? eso, es que sí ha pasado. Y, a ver, pero ya ahí estamos en un proceso que ya ahí sería a nivel judicial, ya judicializado, porque ya el menor tiene los apellidos del padre. ¿Ok? Entonces ahí sí estamos en otro escenario. Ya ahí si la mamá no se presenta con el menor y no hay una justificación, ¿verdad? Señalan nuevamente una segunda vez. Ya le hace la advertencia al juez y ya tiene que ir por orden judicial. Y si no asiste al llamamiento judicial, lo hacen conducir por la fuerza pública, ¿verdad? Porque ya está desobedeciendo una orden Una del juez. tercera. Exactamente. Ahí sí funciona de esa manera. No se presume, ¿verdad? No pueden presumir que no es hijo, porque ahí sí no aplica, ¿verdad? Porque ya está reconocido. Sí tiene que realizarse la prueba de marcadores genéticos, pero sí opera de esa manera y sí ha pasado, claro. Es medio tedioso a veces, pero la pueden obligar por medio de la pueden conducir incluso por la fuerza pública, ¿verdad? Ok, ya que estamos en esa línea, Marco, normalmente cuando es de paga, digamos, de remuneración económica, ¿en cuánto anda ese proceso de la prueba? Mira, los procesos en general, todos los procesos de familia, Alejandro, son muy onerosos o caros, por decirlo así. Más si usted busca un especialista en la materia de familia. Normalmente, pues vos sabes que el Colegio de Abogados tiene un arancel en el cual se establecen los mínimos, ¿verdad? De esos procesos, pero más, sin embargo, los máximos no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los máximos no? Porque, por ejemplo, mientras que el arancel de Colegio de Abogados nos dice que un proceso de estos, en su arancel anda alrededor de los 200.000 colones, por ejemplo, yo no cobro 200.000 colones para hacer un proceso de estos, porque simple y sencillamente en el tiempo que invierto escribiendo y presentándolo en juzgado, yendo a la audiencia que tengo que ir, ya gasté eso. Entonces, ¿qué me gano yo? ¿De qué como? ¿De qué vivo? ¿Verdad? ¿Cómo pago mi especialización? ¿Cómo la pagué? Entonces, no, o sea, un proceso de estos normalmente cualquier abogado medianamente serio que tenga una especialidad en familia va a andar de los 500.000 colones en adelante por un proceso de estos, de cualquier naturaleza, pensión, reconocimientos, impugnaciones, régimen de interrelación familiar, cualquier proceso de esta naturaleza va a andar de 500.000 colones para arriba. O sea, difícilmente un especialista en familia te va a cobrar menos de eso. Menos de ese precio. Es improbable. O sea, es muy no digo imposible, porque de todo hay, ¿verdad? Sí, pero claro, sí diría improbable, porque, como le digo, ya usted saca una especialidad en esa área, ya es una persona que tiene una trayectoria, una carrera que demuestra ser eficiente en su trabajo, que bendito Dios, es mi caso, gracias a Dios, ya son 24 años de ejercer y las personas que, bueno, que por ahí hay algunos que están en línea, que ya han trabajado conmigo, yo les he dicho desde antes de ir a las audiencias, va a pasar esto y esto y esto y esto, y bendito Dios que por algo salen las cosas como uno lo dice, pues porque ya la experiencia y la idoneidad que tiene uno, ¿verdad? Para desarrollar estos procesos, pues ya uno sabe prácticamente cómo va a salir, cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Marco, ¿alguna anécdota? Vamos a entrar vamos a relajarnos un poquito. ¿Alguna anécdota, Marco, que te haya pasado que me has dicho, wow, sinceramente sí, esa señora, como dicen, no le salió el tiro como pensaba? Algo así jocoso que te haya pasado que vos dijeras, wow, vale, qué proceso más difícil, o duré mucho, pero al final se comprobó verdaderamente. Algo así, una anécdota que nos puedas compartir ahorita en esta noche. Mira, recuerdo un cliente muy particular allá del lado de la zona de la península que le ayudé mucho. Este muchacho, nada más diré que es de apellido Leal, no voy a entrar en nombres porque es muy fregado. Pero a este muchacho, la ex esposa de él le tenía 17 procesos diferentes. Violencia doméstica, pensión, incidente de aumento de pensión, modificaciones de fallos por régimen de relación familiar. Bueno, es que eran 4 niños. Para peor es el chavalo dentro del proceso que él se separó como 2 veces con la señora, volvía con ella, y resulta que cada vez que volvía con la señora la embarazaba en la reconciliación. Entonces, imagínate, eran 4 hijos. Le salía caro la reconciliación. Bueno, imagínate. Entonces, ya al final del asunto, ya este muchacho estaba casi que se volvía loco, desobediencias a la autoridad por temas de violencia doméstica. Entonces, igual ya se convierte en penalización de la violencia doméstica. Entonces, al final son temas que son derivados de la materia de familia, pero que ya se convierte más bien en un tema penal. Que hasta eso también, señoras, señores,
tengan presente que cuando usted va a ir a procesos de familia o penales, busquen un especialista en la materia. Y si son procesos de este tipo, que por ejemplo son porque violaron medidas de protección, busquen un especialista que sepa de familia y que sepa de penal, que este servidor, de hecho es el caso que tengo ahora el miércoles, el miércoles entrante, que te decía que voy para Santa Cruz, ajá, porque es un cliente que precisamente lo acusaron de violar unas medidas, ¿verdad? Y ya se le están aplicando la penalización de ley contra la violencia doméstica. Entonces es fregado, ¿verdad? Y si no se conoce el tema de familia, lo que es violencia doméstica, más el tema penal, está frito el hombre, ¿verdad? Entonces así es el asunto. ¿Qué te decía? Entonces este señor, para volver al tema, ya dentro de todos los temas que hay, yo llego y le digo, mira, don fulano, y vos algún día, por curiosidad, no te han dicho, ay, Deyman, es que a mí me han dicho que el mayor no es mío. Escuchaba y hablabas. Y le digo, bueno, y hagamos una cosa, que una forma de uno doblarle el brazo a veces a las señoras estas que son así medio fregadas, digo, es devolverles, pagarles con la misma moneda, hacerle procesos. Entonces hagámosle unas impugnaciones de paternidad a los 4. Tiremos a ver. Tiremos a ver. Bueno, el mayor tenía 14, el otro tenía 11, la que seguía tenía 7 y había una niña que tenía meses de nacida. Bueno, todos reconocidos por el susodicho, porque él asumía que eran de él y los había reconocido. Hacemos los procesos, ¿verdad? Alegando que habían conversaciones y habladas, igual ahí metiendo un poco de, usted sabe, ¿verdad? Teniendo un poquito de... Para no cansarte con el cuento, Alejandro, no hacerlo muy largo, la señora de un pronto a otro empezó a decir, no, arreglemos procesos aquí y allá, deje eso así queditito, ¿verdad? Y yo, mira, fulano, yo creo que aquí hay gato encerrado. Sí. Pero mira, es que me está diciendo que no, que me quita el proceso de pensión y que aquí, que allá, que va, dígale que vaya y archive todo lo que quiera en lo penal, porque eso le ayuda a usted, si quiere solicitar que archiven todo eso, bueno, perfecto, pero que lo demás no lo vamos a quitar hasta que sean problemas macabros porque aquí hay gato encerrado, brother. Que gato encerrado, por algo está diciendo la muchacha, ¿verdad? Para no hacerlo más largo, gente, vamos a hacer las pruebas de marcadores genéticos y resulta que de los 4 solo uno era él. No te creo. Solo uno. Ya viene cuál. El mayor. La de meses. La de meses. Los 3 mayores, hermano, ninguno eran del señor. Ninguno. No, eso está... Esa es de terror, hermano. Esa yo, cuando salieron esos resultados, yo no sabía ni cómo decirle a ese señor. O sea, fue increíble. Y fue la única manera en que yo logré archivarle a esos muchachos 17 procesos que le tenía esa señora en contra. Ese muchacho vive, todavía donde me vea en todo lado, el man me agarra y me abraza y me saluda y amigo de por vida, ¿verdad? Y entonces ahora solo tiene una. De una y ya sí, y al final arreglaron ahí porque más bien si se habían puesto de acuerdo en aquel tiempo con un monto X ahí por la pensión, por todo, porque si él pedía más bien todo lo que había pasado con esta señora, más bien era hasta prisión porque hasta denuncias penales y demás que no. Eso te iba a decir, le que no tenían, la vida y la libertad que no tenían razón de ser, ¿verdad? Entonces fue un tema, como te digo, esas anécdotas que uno dice, pucha, es como para hacer una película. O sea, literalmente es como para hacer una película, porque ese muchacho estaba, hasta que estaba como una espina de pescado, flaquitito y así, de trabajar y no le alcanzaba la plata, pobrecito. Okay. Por estar en eso. Pregunta, Marco, ¿te ha tocado algún caso? Vamos a ver, voy a tirarla para los dos lados. Ahí ya tú me dices por ejemplo, un padre que al final de cuentas pasó desapercibido mucho tiempo, se hace el ADN, se comprueba que sí, pues tiene un hijo. Obviamente, como dicen, se va con todo a lo legal, a lo judicial, como se lo quiera llamar. Y que hayas visto, por ejemplo, como te dije, de ambas partes, o un padre que diga, no, esta persona me engañó, pero sí que haya habido de por medio bienes y algo que se haya habido afectado a algún cliente o algo así, digamos, que tú me digas, mira, dale, sí, tal, me pasó de que fulano de tal resultó que sí era el papá y después se tuvo que hacer responsable o qué sé yo. Es que siempre, Alejandro, en estos procesos siempre hay un tema, digamos, cuando hay engaño, siempre cuando hay engaños, pues hay afectación, porque terminan en separación, terminan en divorcio, entonces siempre dice, lastimosamente dice, van a perder bienes, van a haber resentimientos grandísimos y por supuesto parte de lo que conlleva esto cuando son personas que están casadas y que han tenido una vida de matrimonio larga, pues al ser parejas
son personas que van a tener bienes en común, ¿verdad? O con ganancialidad. Entonces, en ese momento, pues obviamente cuando se da la separación, siempre va a haber, alguien va a perder más. Siempre en un divorcio ninguno gana. O sea, yo siempre, esto siempre lo he dicho. Lo único que se gana es en la paz y la tranquilidad que pueda tener de pronto esa persona si ha sido víctima de violencia, o temas de violencia, o temas de hey, se ha visto afectado de alguna manera, pues lo único que vas a ganar es en paz y en tranquilidad. Pero al final, en un tema de divorcios, yo siempre lo he dicho, en divorcios nadie gana, porque ahí los que salen más bien perdedores son los hijos, cuando están los hijos, que se separan los padres, ¿verdad? Y las partes de ahí, lo único que ganan es agrandar su ego, Sí, claro. de alguna manera, ¿verdad? Para efectos porque al final, de cuando hay un tema de infidelidad o cuando hay un tema de agresión o de violencia, pues se ven muy afectada la parte emocional y la psiquis, ¿verdad? De la persona afectada. Y pues por supuesto en esto no hay ganadores, o sea, en esto nadie gana, ninguno de los dos gana. Sí, a veces es, Marco, entre padre y madre es como una pelea de ego, orgullo, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues, no miden que quienes están siendo afectados son los hijos que, pues, ellos dicen amar y demás, ¿verdad? Es un tema muy complejo. Es muy complejo, muy complejo y como vos decís, Ale, en estos asuntos, el único afectado siempre, desafortunadamente, es el menor, ¿verdad? El menor es el que siempre lleva las de perder en estos casos, ¿verdad? Claro. Tengo otra pregunta. Sí, señor. Marco, vamos a ver, voy a ponerte un caso que lo conozco, ¿verdad? Pero no sé en qué paró en lo que es la resolución de ese caso, de ese proceso. Por ejemplo, ¿de qué otra forma? Vamos a irme así. Y me perdonan si no sé formular la pregunta o me equivoco. ¿De qué otra forma se puede ejecutar una impugnación o se puede ejecutar una impugnación de alguna u otra forma sin que haya la prueba de marcadores genéticos? No, Jamás. siempre tiene que haber pruebas de marcadores genéticos. Sino ¿cómo le impugna? O sea, ¿cuál es el único método de prueba que se permite para poder impugnar dentro del proceso de impugnación? Es la prueba de marcadores genéticos. Es importante, sin embargo no es concluyente, porque es lo que te decía, tenés que demostrar también con testimonios que hubo un engaño. Okay. Porque si no puedes demostrar que hubo un engaño, la prueba de marcadores genéticos per se no es suficiente únicamente para decir que ya no sos acreedor o merecedor de llevar el apellido de una persona. Porque es lo que te decía anteriormente, si usted reconoció a ese menor de manera voluntaria, a sabiendas desde antes que no era su hijo, ¿verdad? Biológico, usted lo reconoció de manera voluntaria. Y si todavía lo hizo de manera pública y notoria, que todo el mundo sabía que era su hijo y usted lo presentaba como su hijo, pues ¿dónde estuvo el engaño? ¿Dónde estuvo el perjuicio que se le está creando a usted? O sea, a usted no se le creó ningún perjuicio, ni hubo ningún engaño. Ok, ahora pregunta, conozco un caso, no sé cómo te dije qué tan cierto sea, que pues esa pareja pasaron toda la vida peleando. A donde tengo entendido, me comentó una vez la figura paterna, ¿verdad? El señor me dice que la señora fue donde el abogado de él, del señor, y firmó y dijo, aceptó de que durante toda la vida, pues ella lo había engañado, que él no era el papá del chico y no sé qué, no sé cuánto. Nunca hubo prueba de marcadores genéticos. Y al menor me di cuenta que le quitaron el apellido. ¿Es válido eso? O sea, puede haber algo... Bueno, es que ya ahí estamos hablando de otro tema diferente. O sea, ya ahí prácticamente la señora está aceptando que ella engañó, que ella mintió y que está segura que el hijo no es del señor. Sin embargo, habría que ver porque eventualmente el juez, por un tema de cumplimiento de lo que establece la norma, ¿verdad? A no ser que la señora se allanara la demanda, hicieran con eso, hicieran un proceso de impugnación, se presentara al juzgado y a la hora que se presenta al juzgado, la parte demandada, que en este caso la señora, se allanara a la demanda y dijera, sí, yo acepto todo, modifíquelo y como yo tengo la representación del menor, acepto todo, entonces no hacía falta hacer la prueba de marcadores genéticos. Exactamente. Es el único momento en y el cual aquí donde voy a esto. Lo que me comentas, según tengo entendido por el caso, lo manejaron todo así como lo estás diciendo, pero el tema es de que cuando ya el juzgado hace su juicio y todo y llega al registro de la impugnación, ya no era un menor, era un mayor de edad. Ahora,
El, el actor principal, digámoslo así, en ese caso, en aquel entonces era el menor, ahora ya un mayor de edad, cuando pasa eso, nunca se cuenta de nada, nunca nada. Cuando a él le quitan el apellido, ya él era mayor de edad, nunca le hicieron prueba de marcadores genéticos. Ahora, puede esa persona o puede ser ahora el ahora mayor de edad decir, no, pues mi papá y mi mamá hicieron mucho loco, como dicen. Puede él buscar alguna forma de ver ahora, no, yo quiero comprobar. Es que usted tiene derecho, por ser mayor de edad, en cualquier momento usted puede solicitar o sea, usted puede hacer una investigación de paternidad, en cualquier momento, en sede judicial. El tema ahí, lo único podría ser que sí podrían plantearle una excepción de cosa juzgada material. Es decir, que ya hubo una sentencia judicial por medio de la cual ya se resolvió esa paternidad. Aunque él era mayor de edad. A ver, por eso te digo, lo que habría que fundamentar muy bien es el decir esto, aclararle muy bien al juzgado de familia, ¿verdad? Que usted nunca supo y que su mamá lo hizo en ese momento, mientras usted era mayor de edad, en representación suya, pero sin usted saberlo, sin su consentimiento, porque nunca se lo informaron, y que cuando se dio la modificación usted ya era mayor de edad, y para los efectos entonces, si usted ya era mayor de edad, cuando se estaba haciendo la modificación o cuando salió la sentencia, usted se le tuvo que haber tenido como parte dentro del proceso. Como dicen, tenía voz y voto. Por supuesto, usted era parte activa dentro del proceso. Entonces, Ok. a usted se le violentaron sus derechos. Ahí puede ser, Marco, un problema hasta para el mismo juzgado de familia. No. Pues no, porque si el proceso se inició siendo usted menor de edad, el juzgado no hizo nada incorrecto. O sea, lo hizo bien. Que ya el proceso, la sentencia saliera siendo usted mayor de edad es donde está el tema. Por eso le digo, habría que ver cómo fundamentarlo bien para que no presenten una excepción de cosa juzgada material. ¿Por qué le digo cosa juzgada? Porque ya ese tema se resolvió. Ahí lo que habría, como te digo, que fundamentar es decirle al juzgado, intentarlo por lo menos, indicándole toda esta situación y que usted nunca estuvo informado y que usted jamás estuvo de acuerdo porque usted sí sabía que esa persona es su padre biológico y que usted lo sabe y que usted tiene un derecho constitucional a saber quién es su padre biológico, porque hay convenios internacionales y la misma constitución política lo permite, ¿verdad? Que usted tiene derecho a saber quién es su padre biológico. Y hay una ley especial también que se lo establece. Ok, y en este caso, pongámosle así, que una de las opciones puede ser, como dice usted, por medio del derecho de la marcadora genético. Ok, si se supone que se lleva ese proceso y ese ahora adulto mayor, ese muchacho, pues hace el ADN, se comprueba que verdaderamente es el papá. Por ende, tienen que volverle a asignar el apellido, me imagino yo. Y además, ahora, puede él, porque hasta donde tengo entendido, que también como que el papá, que ya no es el papá supuestamente porque no tiene el apellido, le dijo a él, no, mira, qué dicha porque si no te ibas a seguir estudiando y te tenía que pagar hasta los 25 años. ¿Puede él pelearle a alguna parte o así al papá ya si él quisiera, digamos, tendría como argumento? Sí, se puede plantear, como te decía ahora, que solicitar que se le condene al pago de costas, daños y perjuicios, ¿verdad? Incluso hasta a los dos. Eso te iba a porque decir. los dos incurrieron en esta falta, ¿verdad? Por ello, lo que hablamos, por ellos dos peleando, él salió afectado. Exactamente, porque hay un tema ahí donde aquí lo que siempre va a prevalecer, como te digo, son sus derechos fundamentales. Y usted tiene derecho a saber quién es su papá. Así de sencillo. El hecho que ya se haya dicho, no, es que la señora se allanó, bueno, por algo se allanó ella y no sé qué fue el convenio, qué fue lo que ellos hicieron. Pero bueno, usted tiene por demostrado que esa persona es su papá, porque incluso hasta él, pues se puede decirlo en la demanda, que hasta esa persona le dijo a usted que él era su padre y que más bien él había hecho eso precisamente por todo eso, porque él sabía que usted iba a seguir estudiando y que si no le hubiera tenido que seguir pagando la pensión alimentaria hasta que cumpliera los 25 años, ¿verdad? Bueno, en aquel momento eran 21, me imagino que ahora son los 25, ¿verdad? Entonces, ese hubiera sido el tema, ¿verdad? Entonces, esta persona, como decís vos, en argumento, pues sí tendría bastante, digamos, con qué argumentar y puede decir de que a raíz de eso, que él ya al no tener esa pensión alimenticia se sintió frustrado, no pudo seguir estudiando y un montón de cosas. Por supuesto que se podría indicarle en ese momento, repito nuevamente, eso va a depender mucho del profesional con el que usted trabaje, porque este ya es un tema que es muy complejo. ¿Por qué? Porque como ya hubo una sentencia judicial que resolvió esa paternidad, me explico, en un momento dado, en Costa Rica, por un tema constitucional, a nadie se le puede juzgar dos veces por un mismo hecho. Entonces, si usted va de nuevo, entonces ellos van a poder presentar una excepción de cosa juzgada material, decir, ya esto se juzgó, ya esto se dio un resultado y se dijo que no era mi hijo.
La diferencia es que, como le digo, lo único que hace la diferencia ahí para convencer al juez, si acepta o no acepta, el tema este es de indicar todo esto que te estoy diciendo, que usted era menor de edad, que usted nunca supo el asunto y que usted sí está seguro que es el señor, porque el señor incluso te buscó y te dijo y ver si el juzgado de familia, ¿verdad?, lograra de alguna manera encaminar este asunto, ¿verdad? Y Marco, y un punto que podría tener a favor ese muchacho es que nunca se le hizo la prueba de marcador genético. Ese es un punto que ¿verdad? muy importante. Punto clave, siento yo. Importante, donde nunca se descarta por medio de pruebas de marcadores genéticos que es un excluyente que fuera el papá, ¿verdad? Que era como decir la prueba mayoritaria. Entonces él puede decir, pero ok, pero nunca me hicieron ni siquiera la prueba. Exacto. Y ahí depende, como dice usted también, lo que hablábamos la semana pasada del juez también, ¿verdad? Va a haber mucho criterio del juez, como le digo, ahí tenemos que ver mucho lo que se resuelva a criterio del juzgado, ¿verdad? Porque siempre estos temas son un poco controversiales, son importantes y como siempre, vos sabes que en esto pesa mucho por el principio de independencia que tiene el juez. Él va a poder resolver lo que a él le venga en gana, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando sea acorde a lo que establezca la ley, ¿verdad? Pero como vivimos en un sistema de interpretación auténtica, se supone que la interpretación del juez es, de ahí él tiene independencia para resolver. No necesariamente tiene que resolver igual que todos los otros jueces. Eso te iba a decir, y es un tema, porque como dicen, cada cabeza es un mundo, y todos los jueces lo interpretan diferente. Me imagino yo, Marco, que con tu experiencia ya de 24 años, me decías. Sí, señor. 24 años de experiencia, no sé, se me viene así, de que has visto jueces a favor, me imagino yo, de la madre, a favor del padre, todo eso me imagino yo. Mira, sí, desafortunadamente, Ale, y es que es un tema un poco controversial, ¿verdad? Porque actualmente con esto que estamos viviendo y que para nadie es un secreto lo que está viendo Costa Rica en este momento, en el Poder Judicial, y que se están viendo tantas cosas, nos guste o no nos guste, se han descubierto, se han destapado muchas cosas que ya muchos litigantes, ¿verdad? Litigantes somos los abogados que pasamos llevando juicios en la corte, ¿verdad? Nos llamamos litigantes. Ya sabemos, ¿verdad? Que uno ha visto a veces resultados de procesos que uno dice, wow, ¿cómo esto, con esta prueba, van a absolver a este chavalo, ¿verdad? O cómo esto sin prueba van a condenar a esta persona. O sea, entonces uno se queda así como, wow, ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando, verdad? A mí en lo personal, gracias a Dios, hasta el día de hoy no me ha tocado estar en un caso de estos. Sin embargo, sí lo he visto, o sea, sí he visto cosas que uno se asusta, pero tampoco podemos poner a todos los funcionarios judiciales en un mismo saco, porque yo sí te puedo decir que conocí y tengo conocidos que fueron exoficiales del OIJ, incluso otros que son oficiales del OIJ, jueces, fiscales que son conocidos, allegados, y los respeto, les tengo mucho respeto, mucha estima, que sé la integridad que tienen y la calidad de personas que son y de profesionales que han sido, pero sin embargo, sabes que desafortunadamente estamos viendo que actualmente de la corrupción y todo este tema ha entrado mucho en el Poder Judicial, ¿verdad? Correcto. Y pues siempre va a haber unos favoritismos. De hecho, ahorita estoy tramitando un caso en el cual sí he podido vivir esto en carne propia, ¿verdad? No directamente, porque al final de ahí pudo más la razón que el favoritismo, ¿verdad? E incluso el juez o la jueza terminó con un tema en la inspección judicial y aquí el único afectado ha sido mi cliente que lamentablemente me buscó ya muy tarde, ya cuando la audiencia, ya se había realizado una primera audiencia, ya le habían suspendido audiencia, ya tenía un montón de procesos ya ahí acumulados, pero logramos enderezarle el barco, por decirlo así de alguna manera, en esos procesos al señor. Y ahorita, pues, el proceso tiene un giro diferente. Imagínate lo que es que ya este señor le impusieron unas medidas de protección de violencia doméstica que ya el PANI había resuelto. Lo demostramos en una audiencia que la jueza hizo sin grabar audio ni nada, donde le pegó una gritada al señor, más bien a mi cliente, le faltó el respeto. Solicitamos que se anulara porque ya el PANI había resuelto, porque era un niño menor de 2 años, entonces le correspondía al PANI resolver. Y la jueza aún así emitió una resolución ahí toda jalada del pelo, pero bueno, violentando todo el debido proceso y demás. Pero al final por lo menos era buena para mi cliente, donde ordenaba levantar las medidas y demás, porque ya el PANI había impuesto las medidas y ya se habían cumplido, entonces era cosa juzgada material, justamente, ¿verdad? Okay. Entonces era 2 veces juzgar a la persona por un mismo hecho, no es posible en este país. Sin embargo, la otra parte apeló y desde entonces ha estado en apelación, iba a un tribunal de familia, venía, luego el de violencia doméstica decía que se inhibía porque era amigo y conocido del abogado del
de la otra parte, que había sido con cuños y que luego era conocido y éramos cercanos y jugamos fútbol los fines de semana, entonces no sé qué, el otro porque no sé cuánto, y al final nadie le quería resolver el asunto a mi cliente, al punto que fue al tribunal de familia 4 o 5 veces este asunto, tuvo una queja en la inspección judicial y 11 meses después están señalando para el día 13 de agosto, la otra semana, la audiencia, ya cuando ya cumplió el año de las medidas del señor, un año sin ver a su hijo, por algo que nunca hizo, por algo que nunca hizo, y por unas medidas que debieron haber levantado, tal y como lo había logrado yo que lo hicieran, porque eran ilegales y no procedían. Y este señor ha estado, hasta el día de hoy, ha estado casi un año y la audiencia se va a llevar a cabo faltando 15 días para que se cumpla el año de las medidas. Sin ver a su hijo. Sin ver a su hijo. Así de ridículo es en este país y pasa en estas cosas, sí, y yo hasta ahora lo viví. Como les digo, logré ganar el proceso, desafortunadamente pueden apelar, patearon la vara para adelante, supieron cómo hacerla, como decimos, patearon la vara para adelante, amiguitos para allá, amiguitos para acá, entonces yo me inhibo, yo no conozco, yo no puedo, el otro no puede, va para allá, va para acá, y un año se fue en eso. Así de fácil. Claro, no. Durísimo, pero desafortunadamente. Pero es cierto, difícil de creer, pero hay que creerlo, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue con esto ya, como dicen, cerramos, Marco, porque la verdad es que uno se queda asombrado, pero bueno. Sí, son temas difíciles de creer a veces, Alejandro, son cosas que suceden y lo digo, lo estamos viendo hoy día. Y como le digo, desafortunadamente yo ahorita es la primera vez en 24 años que me toca vivir algo así. Sí, muy doloroso. Porque primera vez que me toca, pero muy doloroso por este señor. Desafortunadamente en su momento él no pudo tener la asesoría que necesitaba por un tema también económico, porque como les digo, pues estos procesos no son baratos, no son fáciles. No todo el mundo tiene el conocimiento. La ventaja es que el señor sí entendió que si no era con una persona que supiera no lo iba a hacer. Fuimos a audiencia, la ganamos, ahora fui a una audiencia penal del mismo la semana pasada, logramos que el expediente que iba ya con acusación fiscal para juicio lo devolvieran para la fiscalía porque le violaron unos derechos, otra vez, la misma señora le violaron otros derechos, que yo llegué y le dije al juez penal, de la etapa intermedia, que es el juez de garantías, le dije, señor juez, es que yo quiero pensar que es un error, digo, lo que pasa es que a este señor le vienen haciendo errores desde el proceso de violencia. Este señor está aquí en esto penal por unas medidas de violencia que nunca debieron de existir, porque ya el PANI las había resuelto. Y eso ya lo ganamos 2 veces y revocaron esas medidas 2 veces. Pero no han hecho la audiencia es hasta la otra semana. Imagínense usted, este señor está siendo juzgado por haber violado medidas de violencia, de protección, sin haber tenido una audiencia por medio de la cual hay una sentencia firme que diga, Alejandro, que él cometió delitos de violencia contra su hijo. Y ya había sido... Y ya está siendo juzgado, más bien está siendo procesado penalmente, siendo inocente, porque el principio de inocencia está hasta que se demuestre lo contrario, y no hay una sentencia hasta el día de hoy que diga que ese señor ha cometido actos de violencia en contra de su hijo, al día de hoy. No, lo que hablábamos, Marco, detrás de cámara, que la parte de familia es una de las leyes que yo creo que nos deja mucho, ¿verdad? Queda debiendo mucho. ¿Cómo se... Ay, Marco, ¿cómo utilizo la palabra? ¿Cómo de verdad se ejecuta con puntos y comas sin derecho a veces de ni siquiera decir la parte de familia, pero el resto de crímenes o el resto de delitos, como lo queramos llamar, pues sigue habiendo, como dicen, la hoja en el aire. Pero bueno, ese es tema de otro podcast, Marco. Sí. Unas palabras para la audiencia que estuvo acompañándonos hoy. Bueno, y como siempre, agradecerles a todos ustedes que nos han regalado su atención desde sus hogares. La verdad, muy agradecido por esta oportunidad que nos están dando de compartir tanto a Alejandro y a mí aquí junto con ustedes estos temas de mucha importancia. La idea y la intención es seguir haciéndolos una vez a la semana. Dios primero, la otra semana nos encontraremos a la misma hora, jueves, si Dios lo permite. Vamos a ver qué tema. Ya tenemos ahí un par de temitas ahí, ahí los vamos a dar a conocer posteriormente. Pero agradecerles la atención, su tiempo y siempre es un gusto, un placer poder ayudarles y asesorarles en lo que pueda. Cualquier duda o consulta me pueden contactar por este medio de Messenger o me pueden contactar vía WhatsApp al 88 86 51 17. Con mucho gusto atenderé sus consultas y si alguien requiere ya de una consulta, ya sea presencial o virtual, atiendo consultas virtuales, tienen un costo. Presenciales tienen otro costo, que ya lo conversaremos ahí en el inbox en privado, pues porque no me gusta y no es profesional hablar de estos temas de esta manera. Entonces, siempre es un placer, un gusto, todos cordialmente invitados para que nos sigamos encontrando por acá con estos podcasts de mucho interés para ustedes y sumamente agradecido tanto con Dios como con Alejandro, que siempre nos ayuda aquí como moderador
Y bueno, este servidor que aquí estamos para servirles. Gracias, Marco. Gracias, Y Ale. a ustedes, audiencia, muchas gracias. Este es el segundo podcast que realizamos. Muy agradecidos, muy contentos. Damos las gracias y la honra a Dios. Esperamos que le haya servido de mucho. Cualquier duda, consulta, como les dije, el licenciado Marco Campos. Ahí les quedó el número de WhatsApp. También lo pueden hacer vía Facebook, aquí en lo que es la plataforma en Messenger. Esperamos de verdad que sea de mucho interés. Y cualquier otra duda o demás, no siempre da tiempo, ¿verdad?, de evacuar todas. Ahí les dejo el licenciado Marcos, muy profesional, muy recomendado. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches.